Buenos días chicos, recuerden que estos videos son exclusivamente para los alumnos del Instituto INDA. Todos los derechos de autor quedan reservados y el mal uso de este video tiene consecuencias graves por parte de la institución. Vamos a continuar primeramente con una retroalimentación general y vamos a ver lo que viene siendo las funciones trigonométricas. Primeramente, pues sabemos que los ángulos, ya lo hemos visto, los podemos hacer en esas tres clasificaciones, según su abertura, según sus lados, la posición de sus lados y la medida de estos ángulos. Según su abertura, pues conocemos el ángulo agudo, el recto, el obtuso, el llano, el entrante y el perigonal. Esto va a depender de qué tan abierto sea este ángulo. La posición de los lados, si nosotros ponemos aquí nuestra línea divisora y todos quedan de un mismo lado, pues estamos hablando que son consecutivos. De la otra forma, si ponemos nuestra línea imaginaria, vemos que aquí que estos dos quedan de un lado y este queda del otro, entonces estamos hablando de adyacentes. La suma de sus medidas, si suman 90 grados, pues sabemos que son complementarios, si sus sumas son de 180 son suplementarios y si son 360 estamos hablando de conjugados. También tenemos ángulos formados por dos paralelas y una secante. Esto va a depender de, pues, de qué ángulos estemos trabajando, nos estén pidiendo. También ya vimos lo que son los triángulos, algunas características que tienen los triángulos. Lo principal es que es una figura constituida por tres rectas que se cruzan. Estos cruces vienen siendo los vértices, por lo tanto es una figura de tres lados que cuenta con tres ángulos. También ya vimos lo que era el teorema de Tales. Con esto manejamos una fórmula que tiene tres secciones. Nosotros solamente vamos a utilizar dos secciones dependiendo de la información que nos estén dando. También tenemos esta teoría de Tales se aplica cuando tenemos tres paralelas o tres, pues sí, rectas paralelas entre ellas y dos secantes que cortan a estas líneas. De igual forma, nuestra fórmula tiene tres partes. Nosotros solamente vamos a utilizar dos dependiendo de la información que se nos esté dando. Y por último vimos el teorema de Pitágoras, que nos habla de los triángulos rectángulos. La característica es de que estos triángulos rectángulos tienen un ángulo que mide 90 grados. Siempre enfrente de ella está la hipotenusa y al lado están los catetos. Y esto nos va a servir para poder saber alguna medida de ellos. Aquí tenemos el ejemplo. Cuando tenemos aquí la medida de 10 centímetros, este vale 6 y con esta fórmula nosotros podemos sacar la altura o el valor de h sustituyendo los datos, estos dos datos, en esta fórmula. También alcanzamos a ver lo que eran polígonos, que vimos que tienen ciertas características, como el nombre, este, por ejemplo, el triángulo que dice que tiene tres ángulos, el cuadrilátero tiene cuatro lados, el pentágono tiene cinco ángulos, el hexágono seis ángulos y así sucesivamente. Las características de que, por ejemplo, el triángulo tiene tres lados y tres ángulos, el cuadrado tiene cuatro ángulos, cuatro lados, el pentágono cinco lados, cinco ángulos. La medida en el caso de que sea un polígono regular, la medida de sus ángulos internos, la suma total de sus ángulos, la cantidad de diagonales desde un solo vértice. Las diagonales desde un solo vértice, recordemos que es colocarnos nosotros en un vértice cualquiera de la figura y ver cuántas diagonales se pueden realizar. También hay ejercicios que te indiquen que saques todas las diagonales totales, para eso también pues hay una fórmula.
También tenemos características de estos polígonos que cuentan con lados, vértices, diagonales, apotema, centro, radio, ángulo interno, también tenemos ángulos externos. También tenemos que los polígonos se pueden dividir en dos clasificaciones también. Los que son polígonos regulares son aquellos que todos sus lados y sus ángulos miden lo mismo. Y los irregulares que solamente coinciden con el número de lados. Por ejemplo, el triángulo sabemos que son 3 lados, en este también, pero cuando es regular, todos sus lados miden exactamente lo mismo y en los irregulares no. Por ejemplo, aquí uno de los que más se nota es el pentágono. El pentágono, pues todos sus lados son iguales. Para que tengan sus ángulos de la misma abertura, pues tendría que ser una figura así. Este también es un pentágono porque si nosotros contamos sus lados también son 5, pero este ángulo no mide lo mismo que este ángulo. ¿Ok? Aquí difiere la medida de los ángulos y también del tamaño de sus lados. ¿Ok? Vimos también que los cuerpos geométricos, su nombre los lleva según la cantidad de caras que tiene. Estamos hablando de figuras tridimensionales y esto nos va a servir para sacar volúmenes y áreas de algún, de algún problema que tengamos. Por último, la circunferencia, vimos también algunas características que tiene la circunferencia, como el área, el perímetro, cuál es la diferencia de circunferencia y círculo, las secciones circulares, perdón, y las características o los elementos de la circunferencia. Vamos a entrar entonces a lo que son las razones trigonométricas. En este caso, la trigonometría es el estudio que va a relacionar los ángulos con los lados de los triángulos. En este caso, vamos a estudiar lo que son los triángulos rectángulos, que son aquellos que tienen un lado recto o un ángulo equivalente a 90 grados. En este caso, utilizamos nosotros 6 fórmulas, de las cuales estas son iguales a estas, solamente como que a la inversa, ¿ok? Entonces, nosotros podemos solucionar cualquier problema de trigonometría o bueno, que tenga que ver con este tema, con estos. ¿Por qué se los comento? Porque a lo mejor en uno de los ejercicios ustedes quieren, se les facilita, por ejemplo, esta. ¿Por qué? Porque ocupan despejar hipotenusa y aquí ya la tienen arriba, ya nada más pasan el cateto adyacente del otro lado y ya la despejaron. Pero en su calculadora ustedes no tienen la función de secante. Sin embargo, la calculadora que manejamos en el salón sí tiene las funciones de seno, coseno y tangente. Por eso les presento las 6 fórmulas. Si se fijan, pues con 3 datos que es la hipotenusa y los 2 catetos, se solucionan las 6 fórmulas, pero solamente vamos a trabajar con estas 3. ¿Ok? Ahora, antes de, tenemos que interpretar lo que es el triángulo. Sabemos que donde esté este cuadrito, nos va a indicar que este es el ángulo de los 90 grados. No necesariamente tiene que ser un triángulo, puede ser eh, una así como un arquito también. De todos modos, sabemos que es el ángulo que tiene forma de L. ¿Ok? El lado más largo, que siempre está delante de los 90 grados, es la hipotenusa. Y estos dos son los catetos. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, X es la altura del árbol, es lo que queremos saber cuánto mide, ¿ok? Dice que de dato nos están dando como cateto 15.12 metros y como ángulo de abertura 42 grados. Entonces, como nosotros estamos manejando este, este ángulo, el ángulo que está enfrente viene siendo el opuesto. Entonces vamos a buscar el ángulo opuesto teniendo el ángulo de referencia y el cateto adyacente. Entonces nos vamos a estas fórmulas
¿Cuál tiene el opuesto y el adyacente? Sería esta fórmula de aquí. Tiene el opuesto y el adyacente. ¿Ok? Como vamos a buscar el opuesto, vamos a despejarlo. Por lo tanto, este que está multiplicando lo pasamos dividiendo al tangente. Y acá tenemos tangente de 42. ¿Por qué? Porque esta A representa el ángulo. Perdón, esta A, bueno, cualquiera de estas A representa el ángulo que aquí nos los están dando. Entonces quedaría tangente de 42 igual a X, que es el cateto opuesto, es lo que estamos buscando, sobre 15.12, que es este valor de acá, es el cateto adyacente. Como les dije que esto lo íbamos a despejar, aquí sale ya multiplicando. 15.12 por tangente de 42 y esto les va a dar, más bien, tangente de 42 les va a dar 0.90 y luego multiplicamos por los 15.12 que mide la distancia, perdón, el cateto adyacente y esto ya nos va a dar que la X mide 13.61. Quiere decir que nuestra respuesta es que el árbol tiene una altura aproximadamente de 13.61 metros. ¿Ok? Para este tema, que son razones trigonométricas, y lo que viene que es ley de seno y ley de coseno, todo lo que se maneje con ángulos, nuestra calculadora debe de estar en modo D. Si nosotros tomamos nuestra calculadora, tiene que salir en la parte superior de su pantallita la D, que quiere decir grados en inglés, que es lo que estamos buscando para, bueno, más bien estamos trabajando con grados o también nos piden a veces que busquemos eh, los grados, en lugar de los lados, nos piden que busquemos los grados. O sea, vamos a estar trabajando con grados, por lo tanto la calculadora debe estar en modo de la D. Con esto, jóvenes, concluyo este tema. Espero que estos videos realmente les estén sirviendo de algo. Para empezar, que los estén viendo. Me llama la atención, como les comento en otras sesiones, que ustedes me dijeron en su encuesta, bueno, quienes la contestaron, que fueron menos de la mitad de ustedes, que todos estaban viendo los videos. Y yo entro a YouTube para que me dé mi resumen de estos videos y me dice que ustedes están viendo a lo mucho un minuto de los videos. Si los videos duran 15 minutos, un minuto no es nada. Yo creo que un minuto me llevo en la presentación apenas y leyendo las condiciones del video. Entonces, ahí sí, jóvenes tienen que echarle un poquito más de ganas. No necesariamente los voy a obligar a que vean los videos, pero tampoco, si no van a estar haciendo los videos, si no van a estar viendo, perdón, los videos, no van a estar comprendiendo muy bien los temas y al ratito van a estar enojados porque reprobaron, porque es que ese tema yo no lo vi, es que no le comprendí y muchos es que. Entonces, recuerden también que sus exámenes ya están próximos y aún así hay alumnos que no me han entregado ninguna actividad y tengo alumnos que ni siquiera se han dado de alta en Edmodo a pesar de que ya tenemos como más del mes trabajando con él. Así que jóvenes, échenle ganas. Cualquier duda que tengan, me lo hacen saber vía Edmodo. Creo que va a haber también una nueva modalidad por ahí con videoconferencias también, que se los voy a dejar también en aviso por Edmodo. Cualquier cosa, pues ya saben, me pueden mandar mensajito por ahí y nos vemos en la siguiente sesión.